Muchas veces los padres tienden a afanarse por saber qué pueden dejarle a sus hijos, por saber qué cosa poder dejarles. Muchos padres se afanan por querer dejar la mayor herencia posible. Y cuando queremos entender algo muy especial, que la mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos no tiene que ver nada con lo material. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, sino la mayor herencia la cual se le puede dejar a un hijo es una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Una vida que refleje a Dios y una fe que permanezca por generaciones es la mejor herencia que le puedes dejar a tu familia. Por eso el título de la enseñanza sobre la cual vamos a hablar es la herencia que nunca se pierde. Óigalo bien, la herencia que nunca se pierde. Cuando usted escucha la palabra herencia, rápidamente su mente camina y pensamos en dinero. Podemos llegar a pensar en terreno, pensar en casas, pensar en bienes, pensar en un vehículo, en cualquiera de estas cosas. Mas sin embargo, acontece algo. Todas las cosas materiales se pueden llegar a perder. Todas las cosas, un terreno lo puede perder, una casa la puede perder, un vehículo lo puede perder, los bienes, el dinero, todo lo puede perder. Mas Dios le dijo al pueblo de Israel que había algo que debía de transmitirse por generaciones. Había algo que, sin importar el pasar del tiempo, sin importar el transcurrir de los años, debía de permanecer en el pueblo, y eso es su palabra. Y hoy vivimos una época muy extraña, donde muchos padres se quieren preocupar por dejarle estudios a sus hijos para que tengan un mejor futuro, tal vez proponerse dejarle algún negocio, tal vez proponerse dejarle un terreno, lograr y obtener una casa para dejárselas, y no está mal todo eso. Usted se puede proponer para darle una casa, darle un terreno o darles bienes materiales a sus hijos. Eso no está mal. Pero aquí surge una pregunta muy importante para la vida de los padres. ¿Qué herencia espiritual están dejando para sus hijos? Amén. ¿Qué herencia espiritual están dejando para sus hijos? Posiblemente se están afanando en dejarles dinero, en dejarles algún terreno, en dejar una casa, pero ¿qué herencia espiritual estás dejando para tu hijo? El transcurrir del tiempo, tú le puedes dejar un terreno, pero con el pasar de los años, ese terreno lo puede perder. Pero si tú inculcas la palabra del Señor en su vida, pasen los años que pasen, esa herencia no se puede perder. Todo lo demás, todo lo material se puede perder. Lo más importante de mantener en nuestras vidas es una herencia espiritual. Pero ¿de qué manera se puede tener una herencia espiritual? Con padres que compartan una vida espiritual hacia su familia. Deuteronomios versículo 6 nos decía: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí no nos vayamos tan a la ligera, frenemos un poquito para ponerle atención. Le dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de que usted quiera transmitirle la fe a sus hijos, antes que quiera transmitirle el temor de Dios a sus hijos, primero tiene que vivirlo usted. Amén. Antes que usted quiera enseñarle a sus hijos que sean cristianos, primero debe de serlo usted. Porque aquí puede entrar eso que cuentan, amén, esa metáfora que cuentan del cangrejo que quería enseñarle a caminar recto a su hijo, pero él camina hacia un lado. Entonces, ¿de qué manera le va a enseñar a su hijo a caminar recto si él no lo hace de la manera correcta? Y es así en la vida espiritual. ¿De qué manera le vas a enseñar a tus hijos a llevar una vida espiritual recta si tú no la estás viviendo, si tú no la estás siguiendo? Entonces, cada uno de nosotros debemos de vivir una vida espiritual. Dios
no dijo que las palabras estuvieran primero en nuestra boca, sino que la palabra estuviera en nuestro corazón. La palabra de Dios, antes de que llegue a tu boca, debe de estar sembrada en tu corazón. Porque si solo está en tu boca, tú lo puedes decir, lo puedes expresar, pero Dios sabe cómo está tu corazón. Tus hijos van a ver tu intención. Y si notan que lo que tú estás haciendo no concuerda con lo que dices, no van a tomar nada. Porque quieres enseñarle una vida cristiana, quieres enseñarle una vida de bien, pero tú no la estás llevando, tus hijos no van a ser capaces de poder seguirla. No puedes enseñar a tu familia lo que tú mismo no estás viviendo. Los hijos aprenden rápidamente de lo que miran. A los hijos les cuesta más aprender de lo que son capaces de escuchar. Los hijos aprenden más rápido de lo que pueden ver de cada uno de sus padres. Segunda Timoteo 1:5 nos narra sobre un personaje muy importante que es Timoteo. Pero cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, le habla sobre esa fe genuina que estuvo en su abuela Loida, le habla de esa fe que estuvo en su madre Eunice, y luego llega a la fe que él tiene. Porque la fe que tú puedes tener en Dios, el temor que vas a tener en Dios, muchas veces se va a transmitir de generación en generación. Y es por eso que hablamos de una herencia. Porque si algo muy especial es que tú le puedes dejar a tus hijos, es la palabra de Dios. Amén. Lejos de todo lo demás que le puedas dejar, lo más importante es la palabra de Dios sembrada en cada uno de sus corazones. La fe que no puede vivir un padre, difícilmente la abrazarán los hijos. Si tú no eres capaz de seguir a Dios de veramente, pero no seguirlo a Dios a medias, seguir a Dios de veramente, no esperes que tus hijos van a ser capaces de seguir a Dios. Porque ellos van a seguir la herencia espiritual que tú dejes en sus corazones. El versículo 7 nos dice: y la repetirás a tus hijos y hablarán de ellas estando en tu casa. Vemos que cuando Jesús habla, les dice, estas palabras van a estar en tu corazón. Primero van a estar en tu corazón antes que tú las puedas impartir. Pero ya cuando esté en tu corazón, háblaselas a tus hijos. Compártelas con ellas. Porque los valores no se transmiten por accidente. No se transmiten por el azar. Se enseñan con intencionalidad. Tú debes de dedicar tiempo para enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Nosotros aquí, los que predicamos, los que enseñamos, nos esforzamos para que la palabra de Dios llegue hasta sus corazones. Pero los hijos, por ejemplo, la mayor parte de su vida la pasan con sus padres. Y es responsabilidad del padre poder inculcar los valores cristianos, poder inculcar herencia de valores en cada una de sus vidas. La sociedad puede enseñar muchas cosas. Los hijos en la escuela pueden aprender algunas cosas, en la iglesia pueden aprender otras cosas, pero no podemos quitar la responsabilidad de un padre de poder enseñar a sus hijos a ser honestos, de enseñar a sus hijos a respetar, de enseñar a sus hijos la responsabilidad que deben de tener. Y de sobre todas las cosas, no podemos quitar la responsabilidad de un padre de enseñar a los hijos a tener el temor a Dios, en tener el amor al prójimo también. Son muchas de las cosas las cuales es responsabilidad de los padres transmitirlas a sus hijos. ¿Cómo? Como si fuera una herencia. Usted lo tiene en su corazón y se lo va a transmitir a sus hijos. ¿Y de qué le va a ayudar esto? Sus hijos lo van a transmitir luego a sus hijos, los hijos de ellos a sus otros hijos, y se va transmitiendo de generación en generación, siendo una herencia que no se puede perder. Si los padres no enseñan valores bíblicos a sus hijos, el mundo le va a enseñar otros valores.
Si como padre no tienes la responsabilidad de sentarte con tus hijos y darle enseñanzas bíblicas que aprendan de Dios, el mundo le va a enseñar a que se pierda. El mundo le va a enseñar a que busque lo malo. El mundo le va a enseñar a buscar el pecado. Y luego te vas a quejar y vas a decir, ¿por qué mis hijos están en pecado? ¿Por qué se me han ido? Es porque preferiste que el mundo les enseñara lo malo a que tú les pudieras enseñar los principios de Dios. Y es ahí donde nos podemos hacer otra pregunta. ¿Qué principios están aprendiendo los hijos al observar sus vidas? Óigalo, padre de familia. ¿Qué principios están aprendiendo sus hijos al ver su vida? ¿Están aprendiendo una moral cristiana? Buscar a Dios, respetar a Dios, buscarlo plenamente, darlo todo por Él. ¿O le estás enseñando que la vida cristiana va por segundo grado, que la vida cristiana no interesa y cuando se pueda se busca de Dios y cuando no, no? Porque es lo que le estás enseñando a tus hijos. No pidas hijos que busquen de Dios, hijos humillados delante de Dios, si en tu corazón no mora Dios. Porque si Dios mora en tu corazón, tú vas a querer enseñar de Dios. Tú vas a querer hablarle de Dios a tus hijos. Tú vas a querer buscar de Dios en la iglesia. Pero si tú no lo haces, no lo vas a poder transmitir a tus hijos y por consiguiente la herencia espiritual que deberías de dejar a tus hijos te está perdiendo. Siempre 6:7 nos decía, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Vemos que la palabra de Dios nos habla de esto. Hablar de su palabra en la casa. La palabra de Dios debe de ser alguna costumbre para usted. Poder leerla, poder compartirla, poder charlar de repente un versículo y poder opinar qué creen de este versículo, para que de tal manera que la palabra de Dios pueda entrar en sus corazones. Porque Dios muestra que la enseñanza no solo debe ocurrir aquí en este lugar. La enseñanza de la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, orar, no solo se debe de dar aquí en la casa, en la iglesia, amén. Se debe de dar también en cada uno de sus hogares, en cada lugar donde usted esté, poder reservar un par de minutos, aprender la palabra del Señor y compartir esa herencia con sus hijos. Proverbios 20, versículo 7 nos dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Óigalo, yo ya he enseñado en la iglesia sobre la palabra integridad, pero para los que no lo saben, cuando hablamos de la palabra integridad es vivir de acuerdo con los principios de Dios en todo momento, siendo la misma persona en público y en privado. Cuando hablamos que la palabra de Dios los manda a ser íntegros, significa que usted es cristiano aquí, pero también es cristiano en su casa, pero también es cristiano en su trabajo, pero también es cristiano donde quiera que usted esté. Porque si sus hijos ven una persona espiritual, una persona cristiana en la iglesia, está bien. Pero ¿qué acontece si en la casa es completamente otra persona y el cristiano desapareció, y el que tiene el temor de Dios desapareció, y el que adora a Dios desaparece? No estamos cumpliendo con la palabra de Dios de poder ser íntegros en cada una de nuestras áreas de la vida. Porque como se los digo, los hijos aprenden más de lo que pueden ver que de lo que pueden escuchar. Los hijos observan cómo el padre reacciona cuando hay problemas dentro del hogar. Los hijos observan cómo tratan a sus esposas, observan cómo hablamos de otras personas, cómo también se sirve a Dios. Sus hijos van a ver claramente cómo tú buscas a Dios, cómo tú le estás sirviendo a Dios. Como se lo decía, si tus hijos ven que tú el cristianismo lo ves en segundo grado, si tus hijos ven que tú las cosas de Dios las ves con menor importancia, tus hijos van a seguir el mismo camino y van a ver las cosas de Dios como que si no tuvieran importancia. Pero si en ti ven una persona que en cada culto se congrega, que en su casa lee la palabra de Dios,
que antes de acostarse ora, que antes de comer ora, que en cada momento busca la presencia de Dios, esa herencia es dichosa para sus hijos, porque ellos están aprendiendo y es una herencia que no se va a borrar de sus corazones. Amén. Una herencia es un compromiso con Dios. Deuteronomio 7 nos decía al final que esas palabras que Dios deja para cada uno de nosotros deben estar para compartirla con los hijos, deben estar guardadas en los corazones, pero también menciona y al acostarse y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento de tu vida la palabra de Dios debe permanecer contigo, porque de esa manera se la transmites a cada uno de tus hijos. Dios lo que quería era que su palabra estuviese presente en todo momento, que su palabra estuviese presente todos los días en tu hogar, todos los días que la compartas a tus hijos, todos los días que puedan aprender un poco más, no solo los domingos que puedes venir, no solo los martes, no solo los jueves, no solo los sábados, no solo los días de culto. La palabra de Dios debe de estar cada día en tu hogar, cada día debes leer, cada día poder reflexionar, porque las cosas de Dios no son algo secundario en nuestras vidas. Las cosas de Dios es la prioridad dentro de nuestras vidas, porque la palabra de Dios no solo debe de estar en el momento de crisis, no solo debe de estar en el momento de dificultad. ¿Sabe cuando Jonás fue a Nínive? Nínive era un pueblo corrompido, Nínive era un pueblo que no buscaba de Dios, mas sin embargo cuando Dios les dijo que podía venir juicio para ellos, ¿sabe? Desde el más grande hasta el que tomaba pecho y hasta los animales empezaron a ayunar para humillarse delante de Dios. Un pueblo corrompido, un pueblo perdido, se humilla del más grande al más pequeño. Y así pasa en tu vida. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, toda la casa se humilla. Pero ya cuando Dios te bendice, ya cuando Dios te da lo que tú tanto esperabas, ya nadie se acuerda de adorar a Dios. En los momentos de bonanza, te olvidas de la presencia de Dios. Mas sin embargo, quiero ir finalizando con lo que nos dice Josué 24:15. Y le voy a leer lo que este versículo dice, y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mas sin embargo, oiga lo que dijo él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos podemos repetir eso en esas tardes? Dígalo conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En medio de un mundo perdido, de un mundo corrompido, ¿cuántos van a ser capaces de cumplir estas palabras? Amén. Servir a Jehová, enseñarle a tu familia los principios cristianos, enseñarle a tu familia que no hay otro en el cual puedas encontrar la salvación. El único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos es Jesús. Amén. Y fuera de Él no puedes hallar la salvación. Es la herencia más valiosa. No importa que le dejes un terreno, una casa, dinero, no, todo eso es secundario. Lo primordial que le debes dejar a tu familia es el temor a Dios. Si tú quieres, si amas a tus hijos, yo quiero pensar que si los amas, quieres que sean salvos. Y el único camino para ser salvo es sirviendo a Dios. Porque yo ya se lo he enseñado en otras ocasiones a la iglesia. Cuando muere un famoso, muere un cantante mundano que cantaba atrocidades en la tierra, empiezan a decir: oh, ya le está cantando a Dios. No, discúlpeme, le está cantando al diablo en las llamas del infierno. No hay otro lugar en el que puede estar. Cuando muere un borracho, dicen: ya está descansando, ya está con Dios. No, no está con Dios. Los que vamos para el cielo somos los que estamos adorando el nombre de Dios aquí en la tierra. Amén. Esos somos los que vamos a ser salvos.
¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Amas a tus hijos y quieren que sean salvos? Dale la mayor herencia que les podrías dejar. Enséñales el camino de la salvación, que es la única herencia que nunca van a perder. Amén. Pueden perder bienes terrenales, pueden perder casa, terrenos, carros, pueden perder cualquier cosa de este mundo, pero la herencia de la salvación no la vamos a perder. Toda herencia material va a desaparecer, todo esto se va a perder. Cielo y tierra van a pasar, como dice su palabra, mas lo que nunca va a pasar es la palabra de Dios. Entonces, padres de familia, ¿cuál es la reflexión? La mayor herencia que puedes dejarle a tus hijos es la palabra de Dios. Todo lo demás va en segundo lugar. Lo más valioso en tu vida, lo más valioso que les vas a dejar es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies en esta tarde?